Vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos visto ayer, que era el tema de la clasificación, lo último, donde habíamos indicado que los aminoácidos se podían haber clasificado de acuerdo a su frecuencia con la que son parte de una estructura. En este caso de las proteínas, se van a clasificar en 3 grupos, que son aminoácidos estándar o frecuentes, los poco frecuentes y los no proteicos. Dentro de los frecuentes, habíamos indicado que de las 300 aminoácidos que existen, solamente 20 van a formar parte estructural de una proteína. Esto se va a obtener por una hidrólisis total que va a producirse de la proteína y el origen puede ser animal o vegetal. Los ejemplos, bueno, están acá la lista de los 20 aminoácidos. Los poco frecuentes van a ser derivados de estos aminoácidos y también se van a obtener de hidrólisis. Mientras que los no proteicos son 150 aminoácidos, están en las células y tejidos. Su forma de presentación está libre o combinada, siendo precursores en el metabolismo de algunas sustancias. Estos son los ejemplos. Esta es la parte que nos vamos a detener porque son sobre todo de los esenciales de los que vamos a tratar ya en el tema de lo que viene a continuación, que son el tema de las proteínas y de los péptidos. Entonces, de acuerdo al requerimiento en la dieta, se clasifican en 2 grandes grupos, habiendo, igual que en el anterior, un tercero. En este caso, los esenciales se los llama así porque se necesita que el organismo, que la persona consuma elementos para que puedan ingresar dentro del organismo, porque el organismo no los puede sintetizar. Por eso se llaman esenciales. No, el tema de esencial no tiene otra implicancia más que el tema relacionado con el de la dieta. Existen la tercera clasificación que les decía, que son los semiesenciales, es decir, que ingresan algunos con la dieta, pero otros no pueden ser sintetizados en el cuerpo, y los únicos 2 que son semiesenciales son la arginina y la histidina. Y obviamente a partir de estos aminoácidos esenciales es que se va a poder sintetizar lo que son los no esenciales, ¿no? Entonces, no los puede sintetizar, lo que ya les dije, el organismo, y se va a producir por la degradación de las proteínas que va a ingresar al organismo. Y los no esenciales, pues van a ser sintetizados a partir de los aminoácidos esenciales. Existen unas propiedades que tienen los aminoácidos, son sustancias incoloras, son solubles en agua, no se pueden disolver o son insolubles en el tema de disolventes orgánicos, son catalogados como electrolitos débiles y el punto de fusión son mayor a 200 grados centígrados. Pero tienen una propiedad, y esta es la propiedad más importante de los aminoácidos que tenemos que recordarlo de aquí para adelante. Es que los aminoácidos tienen la propiedad de formar enlaces peptídicos. ¿A qué se refiere esto? La definición está acá, dice entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ese es un enlace, y ¿qué es lo que hacen? Es que van a desprender una molécula de agua, y aquí está la explicación. Aquí tenemos un aminoácido, aquí tenemos otro aminoácido, aquí está el grupo carboxilo, el grupo amino, ambos van a ceder. En este caso está cediendo un hidrógeno, este está cediendo un oxidrilo. La unión de ambos va a formar una molécula de agua y obviamente aquí ya se ha conformado el enlace dipeptídico porque son 2 aminoácidos. Entonces esa es la propiedad más importante que tienen los aminoácidos, la formación o el hecho de realizar enlaces peptídicos dependiendo de la cantidad de aminoácidos que van a unirse. Y esto, de que una vez que se produce ese enlace, entonces se va a desprender una molécula de agua de esa unión. Ahora vamos a ver lo que son los péptidos. Más o menos aquí hay una relación. Aquí dicen aminoácidos, aquí van los péptidos, que son la unión de aminoácidos, hacen cadenas y obviamente luego van a formar lo que son las proteínas, ¿no? Eso vamos a ver en la tercera parte. Entonces, hablando de los péptidos ya, dentro de las generalidades, sobre todo tienen una gran importancia en lo que es el ámbito de la endocrinología, porque la mayoría de los péptidos son hormonas
Entonces, por eso es que tiene gran importancia en esta área de la endocrinología. En el tema de la diabetes, la insulina es una hormona y es igual de un péptido. El tema de los antibióticos, la valinomicina, la gramidicina, y obviamente agentes antitumorales como la bleomicina son ejemplos de péptidos. Su estructura. Los aminoácidos, si ustedes miran aquí, esta es una proteína, cada bolita es un aminoácido, es una secuencia de aminoácidos. Esta proteína que ingresa al organismo va a producirse una hidrólisis dentro del organismo y obviamente se van a producir péptidos, que son cadenas, y dependiendo de la cantidad van a tener su denominativo. Y obviamente va a haber otra cantidad de aminoácidos que pueden estar libres, pero va a haber una porción que no va a estar libre, sino va a estar junta. Ya al resultado de esa hidrólisis es a lo que se va a llamar péptido, ¿no? Ya yéndonos en el tema de lo que es la clasificación, como les había comentado, existen formados por un aminoácido, los oligopéptidos que están formados entre 2 a 9 aminoácidos, los polipéptidos que se llaman así porque tienen más de 10 aminoácidos en esa cadena que les he mostrado, y obviamente las proteínas, que son lo último, que están formadas por más de 100 aminoácidos. Entonces son cadenas que se van a formar, dependiendo de la cantidad, tienen su respectivo nombre. Es lo mismo el ejemplo que les daba, los enlaces peptídicos. Aquí se está haciendo un enlace peptídico y obviamente se va a liberar una molécula de agua. Aquí lo mismo, se está haciendo otro enlace peptídico y aquí se está liberando otra molécula de agua. Esto es para que recuerden un poco mejor. De acuerdo al número de residuos de aminoácidos en la molécula, una vez, vuelvo a reiterar, que la proteína ingresa, se produce una hidrólisis y obviamente quedan estos péptidos que son residuos de proteínas. Es por eso que se llama así, residuos de proteínas, porque es una parte de las proteínas. Entonces, volvemos a hablar en el tema de la nomenclatura. Si existen 2 residuos de aminoácido, se llamará dipéptido. Si existen 3, tripéptido. Menos de 10 igual a 10, oligopéptido, y si van de 10 a 100, polipéptido, y si son más de 100, recién hablaríamos de lo que es una proteína. Volvemos a ver lo del enlace. Y existe una nomenclatura en cuanto a los péptidos cuando existe unión de 2 aminoácidos. Entonces, lo que dice se inicia desde el aminoácido N-terminal. El N está aquí, el amino, y a este lado está el C-terminal, que sería el lado del carboxilo. Eso es algo que quiero que no olviden. Aquí N-terminal y aquí es C-terminal. Entonces, existe la unión, se sustituye en la nomenclatura. Todos los aminoácidos terminan en ina, serina, fenilalanina, glicina. Lo vamos a retroceder para que se fijen. Acá. Todos terminan en ina. Arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, todos terminan, exceptuando este triptófano, pero la mayoría terminan en ina, ato, pero la mayoría termina en ina. Entonces, los que van a terminar en ina, esos son los que van a tener la terminación il. Vamos a ir más adelante. Exacto, los que van a terminar en ina se va a cambiar por il. Y este es el ejemplo, están uniendo estos 2 aminoácidos, N-terminal serina, este es el N-terminal, el que está con la N del grupo amino, va a terminar en seril, y la C-terminal, fenilanalina, que es este lado, va a continuar como fenilalanina. Entonces, el nombre sería de la unión de estos 2 aminoácidos, seril por el primer aminoácido y fenilalanina por el segundo. O sea, el segundo no cambia la terminología, solamente del primero, del N-terminal, es el que cambia la terminación ina, la cambian por il.
Esa es la manera como se hace el tema de la nomenclatura. Este es el otro ejemplo. Aquí está un aminoácido, se va a juntar con otro aminoácido, la unión peptídica va a liberar una molécula de agua y se va a formar un dipéptido. ¿Por qué dipéptido? Porque son dos aminoácidos que se están juntando. Entonces, la primera era alanina, la segunda es tirosina. Como termina en ina, le van a cambiar por il. Entonces, el nombre del nuevo aminoácido será alaniltirosina. El segundo aminoácido es el que mantiene la estructura del nombre, pero en el primer aminoácido es donde se cambia la terminación de ina por il. Ahora, ¿por qué es importante conocer la secuencia de los aminoácidos? Si ustedes se han fijado, son cadenas que se forman y obviamente si en alguna de esas de los aminoácidos existe algún cambio, va a producir una patología dentro del organismo. El ejemplo que menciona el texto es el tema de la anemia falciforme. Y este es el ejemplo. Miren, aquí está la cadena de los aminoácidos. Aquí hablo una hemoglobina normal, una hemoglobina mutante, porque en lugar de acá ha habido un cambio. Miren, era CTT y aquí de repente hay CAT. Y lo mismo, GAA y aquí hay un cambio GUA. Estas iniciales son las iniciales de los aminoácidos. Entonces aquí en la hemoglobina normal está este aminoácido que inicia con GLU. Y obviamente, cuando existe una alteración, ha habido un cambio en la cadena de estos aminoácidos, ha habido un cambio de este aminoácido y ha ingresado otro aminoácido, valina. Y obviamente, esa alteración de esa parecería algo insignificante que una solamente de las partes de la cadena se hubiera modificado para que se modifique todo. Pero el cambio que produce es a veces catastrófico. Miren, aquí esto es una hemoglobina normal, el glóbulo rojo está circular, tiene la depresión que es donde se junta el oxígeno para ser transportado y de repente por el cambio de este aminoácido, esto que mira colores, la forma del glóbulo rojo ha cambiado. Y este glóbulo rojo es incapaz de hacer el transporte y al contrario, tiene más posibilidad de destruir. Entonces, por eso es que es importante que la secuencia de los aminoácidos se mantenga, porque si existe una alteración por falta de síntesis, qué sé yo, porque no existe la posibilidad sobre todo de sintetizar el aminoácido, entonces va a haber la alteración en la persona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones principales en el tema de los péptidos? Como habíamos dicho, la mayoría son hormonas sobre todo, pero no solamente se las cataloga como hormonas, sino que también hay otras sustancias. Por ejemplo, los agentes vasoactivos. Y aquí están los ejemplos, solamente son 3 ejemplos. Y ustedes aquí abajo miran esta secuencia, esta línea en la que hablan, es la cadena de aminoácidos que se están uniendo para formar esta sustancia. En este caso, ya aquí le está dando el nombre. Angiotensina 2 dice que es un octapéptido. Significa que debe haber 8 aminoácidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero puede haber alguna modificación. En ese sentido, va a haber una modificación en esto de la angiotensina 2 por el tema de que va a ser sometida en un sistema renina-angiotensina donde mediante enzimas va a haber un gran cambio y de repente de que la angiotensina tenga, qué sé yo, 10 o 9 aminoácidos, por la degradación por la enzima va a ir disminuyendo y al final va a terminar con un número de aminoácidos. Esa es la representación que existe en el texto y este es uno de los ejemplos. Entonces dice que por la hidrólisis de una proteína precursora, que en este caso se llama angiotensinógeno, se va a producir la angiotensina 2. ¿Y cuál es el efecto de esto? Como dice, es un potente vasoactivo, va a poseer un alto poder vasoconstrictor. Vasoconstricción significa que la arteria va a cerrarse por la acción de esto. Entonces, este elemento lo que hace dentro de nuestro organismo es elevar la presión arterial.
Si ustedes alguna vez han escuchado sobre el anapril es un medicamento que va a evitar, va a bloquear esta angiotensina 2 para que evite esa vasoconstricción, y obviamente las personas que tienen presión alta no tengan esa vasoconstricción y obviamente la presión se mantenga dentro de la normalidad. Entonces, este es un ejemplo. Luego está la bradicinina o bradiquinina, igual, pero el efecto de este, por ejemplo, es el contrario. Si este va a producir vasoconstricción, este va a producir lo contrario, que es una vasodilatación. Y obviamente va a ser sobre todo liberado a nivel de lo que es el endotelio. Esta otra sustancia igual es un aminoácido que tiene 28 aminoácidos, y en el centro de la molécula el anillo está constituido por un enlace disulfuro, podríamos catalogarlo igual en el grupo de los azufrados, y tiene entre dos residuos de cisteína en posiciones 7 y 23. Eso de las posiciones lo vamos a ver más adelante. Existen números para las posiciones que tiene. Aquí, por ejemplo, existe una comparación entre lo que es la bradicinina y este otro, la calidina. Son dos aminoácidos. Si ustedes se fijan, son los mismos. Arginina, prolina, se vuelve a repetir prolina, glicina, fenilalanina. Pero suficiente que haya un cambio en uno de los aminoácidos para que cambie la estructura y la funcionalidad de esta cadena de péptidos. En este caso, en esta secuencia, le llaman bradicinina o bradiquinina, que como hemos dicho es un potente vasodilatador, pero miren, aquí aumentándole la lisina, ya cambia el nombre de esta sustancia y ya se llama calidina. Entonces, por eso es que esta secuencia que existe no puede ser alterada, porque si uno de estos se altera, suficiente que cambie, automáticamente ya no va a ser la misma sustancia, sino que se va a formar otra sustancia. Y es por eso que es muy importante que se mantenga. Existen patologías donde, como les vuelvo a explicar el tema de la anemia falciforme, donde es suficiente el cambio de ese cuadradito, de ese redondito de lo que es el aminoácido, para que un glóbulo rojo de ser normal pase a ser un glóbulo rojo patológico, ¿no? Y ya como habíamos indicado, el tema de lo que son, sobre todo la importancia de los péptidos en esta área es por el tema de que son hormonas en su mayoría, ¿no? Y la insulina es un ejemplo, es una polipeptídica, como hemos dicho, que tiene más de 10 aminoácidos, está formada por 51 aminoácidos, va a ser secretada en lo que son las células beta de los islotes de Langerhans, que se localizan a nivel del páncreas, y su efecto fundamental es de que va a disminuir el nivel de glicemia en la sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente va a actuar en la célula para que la glucosa ingrese a la célula, o en su defecto la glucosa se almacene a nivel del hígado como glucógeno. Ese es el efecto que produce la insulina. Aquí hay otra, esta se llama contrarreguladora, porque si ustedes leen lo que indica que es el glucagón, es un péptido de 29 aminoácidos que va a actuar al contrario de la insulina. Esta va a sacar la glucosa del hígado, va a hacer que el glucógeno sea liberado y obviamente va a aumentar los niveles de glucosa. Entonces, esta mete lo que es la glucosa a la célula o la deposita en el hígado, y esta otra la va a sacar. Entonces, son con acciones diferentes, pero dentro de su estructura está formada por péptidos, una con 51 y otra con 29. Esta otra es la oxitocina, sobre todo es en el tema genitourinario. Es un onapéptido que provoca la contracción uterina y la secreción de leche, esto sobre todo en las mujeres embarazadas, y obviamente produce que haya secreción láctea, ¿no? Y la vasopresina, que va a producir a nivel renal, es un onapéptido que induce la reabsorción del agua a nivel renal. Entonces aquí vamos a ver igual, miren, la oxitocina y la vasopresina. Esta es su cadena. Esta es su cadena de aminoácidos, esa es la secuencia que tiene que mantenerse. Y si ustedes comparan, algunas partes sí se
sí son similares, pero hay unos aminoácidos que no son los mismos. Por ejemplo, aquí, isoleucina, fenilalanina, arginina, fenilalanina. Entonces, suficiente que haya habido ese cambio, porque si uno viera a simple vista, podría pensar y podría confundirse de que es la misma, la oxitocina, porque miren, aquí se repite, cisteína, tirosina, aspartato, prolina, glicina, pero suficiente que haya cambiado en 2 lugares y entonces ya tiene otra denominación. Y obviamente tiene otros efectos muy diferentes. Este está actuando a nivel genitourinario, a nivel de lo que es la parte uterina, va a producir que el útero se contraiga, sobre todo se utiliza después del parto, después de que se elimina o se libera lo que es la placenta, se contrae el útero para que no siga sangrando si es que hubiera sangrado, ¿no? Entonces se utiliza en eso. Y obviamente esta otra tiene otra utilidad diferente, ¿no? Esta va a actuar a nivel de lo que es la parte renal. Entonces, esos pequeños cambios hacen que cambie la acción que va a tener esa sustancia que se está formando por esa unión de aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo del glucagón, si ustedes miran, tiene un 29 aminoácidos y le están poniendo números. Por eso es que más atrás, cuando les hablaba de la secuencia de que hablan acá, dicen 2 residuos de cisteína en posiciones 7 y 23. Es a esto a lo que se están refiriendo. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cada uno de los aminoácidos de esta cadena de aminoácidos que se ha formado, porque aquí son 29, tiene su número. Y obviamente, en cada uno de estos números tiene que mantenerse, para que sea glucagón, tiene que mantenerse esta secuencia de aminoácidos. No puede modificarse porque, como les vuelvo a reiterar, si de repente se modifica, suficiente que se modifique uno, como el ejemplo que les doy acá, es lo mismo. Si uno taparía esto de la lisina, sería lo mismo. Y podríamos estar hablando de bradicinina. Pero aumentándole solamente un aminoácido más a esta secuencia, está cambiando la sustancia que se está formando y obviamente que tiene otras acciones diferentes a lo que es la bradicinina. Y aquí están los grupos, amino y carboxilo. Este es el N-terminal y este es el C-terminal, eso que habíamos hablado más antes, ¿no es cierto? Para que no se olviden, N-terminal, grupo amino, C-terminal, grupo carboxilo. Ahora sí, en esta secuencia, bueno, esta no está como en esta, ¿no? Que es, obviamente nosotros no vamos a aprender las secuencias, ¿no? O sea, no nos vamos a aprender de memoria la secuencia de los aminoácidos para saber la función, qué aminoácido es. Pero es bueno que sepan esto porque después de esto vamos a hablar de lo que son las proteínas, donde, como ustedes han visto, proteínas es una secuencia de más de 100 aminoácidos. Y menos de 100 ya estamos hablando de polipéptidos, oligopéptidos, tripéptidos, dipéptidos, ¿no? Entonces, eso es no quiero que se aprendan de memoria las secuencias, solamente que sepan que tienen una secuencia y tienen un orden que ya está establecido y que si en algún momento, por alguna situación, uno de estos aminoácidos sería cambiado por otro, entonces automáticamente esta sustancia no se formaría o en su defecto hubiera una alteración en el funcionamiento de esa sustancia, como les he explicado que sucede en ese tema de la anemia falciforme, ¿no? Esa es la cadena. Ya, esta es la parte bioquímica donde se ve igual la estructura y me gustaría que me digan dónde está la diferencia. Ahora vamos a empezar con Edith Aguilar. ¿Dónde cree que está la diferencia? Esto ya no estamos viendo en una línea, ¿no es cierto? Una secuencia, sino que esto ya es la estructura bioquímica. Sean muy detallistas en hacer las comparaciones para darse cuenta dónde estuviera la diferencia. Y si es que existe diferencia, por ahí es lo mismo, no sé.
porque miren, aquí dice vasopresina y dice oxitocina. Edith, ¿está? Rodrigo Barja. Doctora. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, doctora, existen dos diferencias. Uno es en la parte derecha se puede ver que falta un anillo de benceno en la oxitocina, a diferencia de la vasopresina. ¿A esto se refiere? Sí, ese anillo, doctora. Ya, ¿qué más? Y otro se localiza a la izquierda, donde en la oxitocina dice leucina, y en la vasopresina existe unos grupos, ¿no? Ya. Ok, Rodrigo, sí, exactamente. Pero más que todo, sobre todo es esta parte. Sí, existe la diferencia. Si uno, como les digo, si uno lo vería así, a ojo de buen cubero, intentando sobrecolocar o fijándose, hasta podría cometer el error, ¿no? Porque parece, miren, lo mismo que está en H2, AS, NH2, pero existen pequeñas variaciones que hacen la diferencia entre estas dos sustancias. Y eso es dependiente de lo que son los aminoácidos, pero lo que dice su compañero es correcto. Y obviamente, además de eso, existen otras funciones, que es el tema de lo que son los neurotransmisores. ¿Alguien sabe qué es un neurotransmisor? ¿Alguna vez han escuchado ese término? Hugo Dávila, a ver, por favor. Sustancia que transmite los impulsos Se colgó. nerviosos, doctora. ¿Me escucha? Hola. Sí, ahora sí. Se mantuvo estático. Exactamente. Eso, son señales, los neurotransmisores lo que van a hacer es que van a producir eso, la acción sobre las neuronas, van a mandar lo que son las señales. Y obviamente estos son los ejemplos, la encefalina, endorfina, sustancia P. La encefalina es un pentapéptido que interviene en la regulación del dolor y la nocicepción corporal. Esto han debido escuchar. ¿Alguien sabe qué son las endorfinas? Han debido escuchar ese término en muchos lugares. Miguel Mollo. Término de endorfinas. Endorfina que transmite un estímulo nervioso. ¿Cuál es su funcionalidad? Fina. No sabría, doctor. Ya, ¿alguien que le quiera ayudar? Doctora, yo le puedo dar una idea. La endorfina es segregada para causarnos una estimulación, ya sea felicidad, por ejemplo, un enojo. Bienestar, dice, ¿no? Bienestar. Muy bien, Rodrigo. Exacto, gracias, Miguel. Efectivamente, esas son las endorfinas. Entonces, igual, es una secuencia de aminoácidos que lo que hace es catalogado como un neurotransmisor, que lo que hace es dar bienestar al organismo. Está producida y se produce en lo que es la glándula pituitaria, que está a nivel de la base del cráneo, y lo que produce es eso, excitación, y asimilan el tema de las endorfinas, por ejemplo, con el consumo del chocolate que produce bienestar. El tema del enamoramiento también está relacionado con esto, ¿no? Asimismo, existe el tema de la sustancia P, que es un decapéptido, dice, especialmente involucrada en la percepción del dolor. Es un neuropéptido que actúa como neuromodulador y neurotransmisor también. Esos son los ejemplos. Ahora, ¿alguien que me quiera explicar este gráfico? Israel Vargas, a ver.
¿Existen hormonas en el tema, en el aparato gastrointestinal? Sí, doctora. Por ejemplo, ahí está la gastrina, que lo que produce es un aumento de concentración de ácido clorhídrico dentro del estómago, al igual que la ¿No? secretina y las otras hormonas, que pueden producir una alteración de esa función del órgano. Ok. Como ven, el ejemplo, gracias Israel. Entonces, igual, todo lo que ha mencionado, lo que dice su compañero, todas estas igual son hormonas, pero que se producen a nivel gastrointestinal y que cada una tiene su función y que cada una igual es una secuencia de aminoácidos y se los cataloga igual como péptidos. Y obviamente lo que habíamos hablado a un inicio, que igual existen antibióticos como la valinomicina, que va a ser igual una secuencia de aminoácidos y que se comporta como un antimicrobiano, ¿no es cierto? Eso. Entonces, esta parte es la introductoria, ambas, a lo que vamos a ver que es lo más importante en el tema de lo que son las proteínas. Entonces, lo que yo necesito que ustedes entiendan es de que existe una secuencia ya establecida y que no debe alterarse. Porque si se altera alguna de estas, entonces automáticamente no va a haber funcionalidad de la sustancia o en su defecto va a producir una alteración. Entonces se producen lo que son las patologías, las enfermedades que están ligadas a la alteración justamente de esta secuencia de lo que son los aminoácidos. Esto igual me gustaría que a ver si alguno de ustedes puede volver a repetir a lo que llamamos un enlace peptídico. Esta es la imagen que he encontrado, la que nos puede explicar mucho mejor y fácil de que ustedes solamente vean y se den cuenta a qué llamamos un enlace peptídico, que es una de las principales funciones de los aminoácidos. A ver, ¿quién quiere participar? Doctora, ¿Quién es? Moro Julio, doctora. Dele, a ver. Doctora, el enlace peptídico es la unión entre un enlace, o diré, perdón, entre un grupo amino y entre un grupo carboxilo. Exacto. Lo que no tienen que olvidarse es que en el grupo amino hablamos de N y en el grupo carboxilo estamos hablando del carbón. Y eso, a eso que usted ha hablado, Julio, le falta decir que se forma, o sea, se va a liberar una molécula de agua, porque miren, del grupo amino nos va a ceder una molécula de hidrógeno y de este otro lado nos están cediendo un oxidrilo. Dos moléculas y obviamente se va a formar el H2O porque existen dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y automáticamente se va a formar este enlace dipeptídico, estamos hablando porque son dos aminoácidos. De acuerdo a eso, está la terminología también, ¿no? El resto, bueno, igual lo que ya habíamos visto. A ver si se acuerdan lo que hemos hablado ayer, dímer delgadillo.
Ahora sí, Dimar, por favor. ¿A qué llamamos estructura asimétrica? Le estoy poniendo la diapositiva para que más o menos se dé cuenta. Dimar. ¿A qué llamamos asimétrico? Sí, pero en este dibujo, habilite su video, en este dibujo, con estos dos dibujos, explíqueme cuál de los dos es simétrico y cuál de los dos es asimétrico. ¿Ya? Entonces explíqueme. Eso hemos visto ayer. Johan Callaguara. Presente, doctora. Ahora sí. Si puede explicar a qué llamamos simétrico y asimétrico en estas dos imágenes. La molécula, o en este caso el aminoácido sería asimétrico y la glicina simétrico. ¿Por qué? Porque el aminoácido tiene en su composición un grupo amino y un grupo carboxilo. Y la glicina, como podemos observar en la imagen, consta de dos iones de hidrógeno. Ya. La glicina también es un aminoácido. Entonces, está la idea, solamente que quiero que se acuerde que existe el carbono que está al centro, que es de ahí a donde se van a unir las otras 4 moléculas, y por eso le llaman carbono alfa. Aquí esto que miran no se ve muy bien, pero es alfa. Y aquí está el grupo amino, que le va a dar la parte básica a la sustancia. Está el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, el grupo carboxilo, y abajo está el grupo lateral R, que va a ser, que puede ser sustituido. Entonces, las 4, si ustedes se dan cuenta, son diferentes. N, H, C, R, son diferentes. Entonces, por eso es que se llama asimetría. Mientras que la glicina es la excepción. ¿Por qué? Porque, como dice su compañero, tiene 2 iguales, y por eso esta es la excepción de esa asimetría que hablan en cuanto a la estructura de los aminoácidos. ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna situación que quieran que se vuelva a repetir? Porque como les vuelvo a reiterar, esto es las dos partes, tanto aminoácidos como péptidos, es la introducción para lo que vamos a ver luego, que son las proteínas, que obviamente, como les he mostrado, es la formación o la secuencia de aminoácidos, pero más de 100 aminoácidos, ¿no? A eso sí le vamos a llamar proteína. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? De todas formas, jóvenes, comentarles que ya han definido el tema de las prácticas. Ya tengo yo igual los horarios. Esta semana vamos a terminar los 5 grupos para completar lo del mes. La siguiente semana estarían libres con el tema de prácticas. Y lo otro que alguna vez me preguntaron sus compañeros es que todas las presentaciones que se están haciendo, tanto de ustedes como por mi parte, se las va a subir a un blog que yo al terminar la clase les voy a compartir en el grupo el blog, para que ustedes ingresen ahí y ahí puedan obtener la información que necesitan, obviamente. Además, comentarles otra vez que igual se están sumando al grupo gente que no pone su nombre y solamente está el número. Entonces yo al revisar, cuando tengo tiempo reviso y les saco del grupo porque no se han identificado con nombre y apellido como el resto de ustedes. Entonces no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Nadie? El tema de los exámenes que han estado dando también, jóvenes, el siguiente martes yo les voy a mostrar las notas que se han sacado de acuerdo a las respuestas que han dado.
Y eso obviamente ya saben ustedes la calificación que tienen, porque obviamente estamos dando las respuestas inmediatamente y ustedes ya están haciendo las secuencias si han hecho correcto o no han hecho correcto, ¿no? Pero igual, eso como les digo es sumatorio para los que asisten a clases y participan también, pues, ¿no? Para que si llega el momento se les va a considerar, se les va a tomar en cuenta también. No sé si hay algo más, entonces, ¿sí? Disculpe, Sí, creo Israel. que usted fue la que dijo de que iba a decir quién era el que dio la mejor presentación y quién fue la peor Sí, presentación. no vamos a poner peor, no es el término, que él no ha hecho la fotografía completa. Sí, lo que pasa es que en las presentaciones ha habido colegas que han ingresado a escuchar lo que ustedes han presentado, entonces estoy esperando a que me comenten cómo ha sido la calificación para que yo les diga este resultado, pues, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes cuando van a hacer una presentación, donde sea, no solamente conmigo, siempre piensen esto, ¿no? De que puede haber gente que les está escuchando y les comentaré que en otros países, incluso el hecho de que ustedes hagan una buena presentación, ya sea en PowerPoint o en otro tipo de presentación que sea más novedoso, ganan dinero haciendo eso. Entonces, cuando ustedes no le ponen mucho énfasis en la presentación, porque la presentación lo que se quiere es que sea más dinámico, más fácil obviamente de recordar y que no exista mucha letra, ¿no? Y obviamente después de esto yo les voy a dar el formato, que es lo que se califica para las siguientes presentaciones que ustedes van a realizar. Pero sí, está pendiente eso, Israel, no me he olvidado. Pero se les va a avisar, no se preocupe. Entonces, ¿hay alguna situación más? ¿Algo más que quisieran saber? Samantha.